jóvenes, bienvenidos otra vez aquí en Callejón sin Salida. Nos gusta estar en este callejón que cuesta hallar la salida. Bueno, primero quiero contarles que ha habido bastante retroalimentación. Nos han escrito muchos de los amigos que nos siguen en nuestras redes sociales. Recuerde ver el programa completo en YouTube. El canal se llama FDL Consultores. Búsquenos ahí, puede ver el programa completo que tarda una hora y piquito. Pues como han estado, hoy vamos a hablar algo que yo creo que todos cada vez que venimos a la oficina resultamos hablando de eso. Empezó el año, empezaron los estudiantes, hoy empezaron las universidades y entonces empezó el calvario. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo te ha ido? Vos venís de allá de Oriente, ¿cómo? Sí, yo vengo de allá de Sanarate, para los que no me conocen, yo vengo de allá de Sanarate Progreso y pues la verdad es que los meses de noviembre, diciembre, pues el tráfico se disminuyó bastante, la verdad era bastante accesible la entrada a la capital, pero ya ahorita en enero el tráfico sí se complicó, sí es bien difícil de entrar en la mañana, tiene que madrugar uno demasiado y se complica, y ahorita que ya vimos el ingreso de los estudiantes, está terrible. Yo diría que tal vez depende del sector, pero para mí el tráfico siempre ha sido un calvario en este país. Ni siquiera en noviembre y diciembre. Yo vengo de Villanueva, o sea, toda la ruta del Aguilar Batres, y ahí el tráfico ha sido terrible. Ahorita se pone peor, se pone mucho peor por toda esta parte de la Universidad de San Carlos, que también ya está empezando como las clases presenciales, y todo el sector público y privado, especialmente todo el sector privado, que ya comenzó la parte de la academia, las clases. Entonces el tráfico está insoportable, pero siempre ha estado así. Para mí el tráfico no, aquí en este país, en esta ciudad, es terrible. Y lamentablemente no solo aquí, sino que también ya hay ciudades del interior del país como Shela o como Cobán, que uno va y que también ya el tráfico se va sintiendo, lamentablemente. Yo creo que lo que dicen que en noviembre bajó ha sido por el aumento que se dieron los diputados. Creo que metieron algo de plata ahí para que bajara el tráfico. Estoy bromeando, pero bueno, miren, pues creo que ese es el día a día de todos los chapines. Todos vamos de diferentes puntos y pues yo salgo a las 6 menos cuarto de mi casa, salimos oscuro. Ahorita en esta época del año sale uno de noche y regresa de noche y se pierden horas. Creo que eso ya se ha repetido mucho, pero todos lo sabemos, la gente lo sabe, se pierden horas ahí, llega uno cansado, llega uno estresado, hay gente que se ha sobrecargado mucho en el tráfico y hasta ha habido muertos y peleas en el tráfico. Se ha hablado también mucho de eso, pero ¿cuál crees vos que es el principal problema de eso? ¿Qué es lo que nos produce tanto tráfico? Bueno, yo creo que es un problema pues bien amplio, o sea, no tiene solo una causa, es multicausal, son varias cosas. Es lamentable, ¿verdad? Primero lo que te quiero contar es que yo me hago también de tráfico, me hago 2 horas para venir, especialmente aquí en la zona 10, son 2 horas los que se hacen para venir a la zona 10, de mi casa para acá. Yo paso a dejar a mis hijos al colegio, luego vengo aquí a la zona 10 y de regreso me hago la misma, o a veces 2 horas o un poco más. Estoy hablando de que hago 4 horas de tráfico diario, sumados por toda la semana, porque son 5 días, los días hábiles, estoy hablando de 20 horas. Casi un día de mi vida estoy perdiendo en el tráfico, diariamente. Estoy hablando de que al mes son 4 días, eso de verdad es un costo de verdad muy alto para la gente que vivimos en la ciudad, es un costo muy fuerte que creo que tanto el gobierno local, o sea, la municipalidad, como el gobierno central, deben ponerle realmente atención a este tema. Y no solo ellos, también ahora los problemas de la ciudad ya no solo son problemas de la ciudad, esto lo vengo escuchando desde el año 2000, cuando yo tuve la oportunidad de trabajar en la Municipalidad de Guatemala, se hablaba de que tenemos que ver los problemas metropolitanos, que ya no solo es la ciudad capital, sino que la ciudad capital junto con Villanueva, estamos hablando de inclusive Amatitlán puede entrar, San José, perdón, Santa Catarina Pinula, entra Misco, o sea, todo este tema, realmente los problemas, tanto del transporte como del agua, de la basura y todo eso, tienen que entrar realmente en un tema metropolitano y tienen que buscarse problemas integrales, soluciones integrales para poder resolverlos. Pero ¿cuál es el problema?
Para vos, ¿cuál es el clavo? Para mí el problema es el transporte público. No hay un sistema de transporte público que sea eficiente y adecuado para las personas, que las personas se sientan seguras que se pueden subir ahí. Entonces eso repercute en que cada persona haga el esfuerzo de comprar un su carrito, comprar una su moto, como buscar una alternativa para poder movilizarse mejor, seguro y más rápido. Entonces esto hace que el parque vehicular crezca demasiado en términos de un año, ¿verdad? Cada vez vemos las estadísticas de los vehículos que se incorporan al parque vehicular y es una cantidad increíble, ¿verdad? Entonces el transporte público más la inversión pública que no, que no se hace concreta, digamos, obras grandes, digamos, como de un transporte colectivo más, como un metro o algo así, eso repercute. Para mí esas son las dos problemáticas. Sí, yo quisiera tal vez, como no te respondí exactamente esa parte, para mí son varios temas, pero coincido con Juan Carlos en el hecho de que aquí hace falta un buen sistema de transporte público. De verdad, si a mí me pusieran un transporte público digno, que más o menos va como las líneas, lo que están haciendo con el Transmetro, yo preferiría no estar manejando. Dejo el carro y me vengo tranquilo, veamos, en un transporte público digno. Pero el Transmetro, a mi criterio, ya colapsa. El Transmetro no, y no es la solución, y solo tiene ciertas vías, digamos, hay que ampliarlo. O sea, sí está un poco mejor a como era antes, pero Sí, no. sí funciona medianamente. Y que solo quiero agregar dos cosas más. Uno es el tema de la falta de un transporte urbano que sea digno y que realmente sea integral. Punto número dos, la falta de infraestructura. Aquí las calles ya no dan mucha, de verdad, la municipalidad se ha dedicado a hacer algunos pasos a desnivel, pues que sí te facilitan de meterte, de salir de esta cola, pero te va a meter a la cola de, o sea, no resuelve nada. Así con pasos a desnivel aquí no vamos a resolver. Aquí necesitamos un sistema de transporte de verdad más del primer mundo. Ya hacer un metro subterráneo y ni siquiera esas cosas que están diciendo ahora que van a hacer aerometros. Yo creo que Ya vamos a hablar de eso. Punto número dos, también así rapidito, para lo que yo considero también es la falta de un sistema de urbanización. Aquí los alcaldes no se han dedicado a trabajar la parte de urbanización. Aquí las colonias se construyen donde se quieren, no se dejan los espacios ni se planifican los espacios para hacer carreteras viables como el anillo periférico. De verdad, a esa gente que hizo el anillo periférico, la calzada Aguilar Batre, la Durbel y muchas otras calles importantes de la ciudad, sí era gente, diría yo, que son estadistas, ¿verdad? Aquellos políticos estadistas que sí visualizaron una ciudad que se iba a saturar y es lo único que nos tiene todavía medio vivos aquí. De verdad necesitamos ahora gente que esté en las municipalidades, verdaderos planificadores y urbanistas que tengan esa visión, pero aquí no hay mucha. Entonces, mientras no haya, sigue este problema de que la gente sigue creciendo el urbanismo, pero sin ningún control, sin una planificación, eso también dificulta el tema del transporte. Yo creo que, pues lo que ustedes dicen tienen razón en eso, pero creo que hay una cosa de fondo ahí, y tiene un poco que ver eso que decís, pero es básicamente planificación. El desarrollo tiene que planificarse, no cae del cielo, como que es la manzana que le cayó ¿cómo se llama? A Newton, que de repente le cayó de la manzana y eso le dio la idea de la gravedad. No nos va a caer la solución del cielo. Tiene que planificarse, el desarrollo tiene que planificarse. Yo he oído muchos argumentos, hay gente que estudia para urbanistas, como vos bien decís. Tampoco podemos tener una planificación, considerar que una planificación tan a largo plazo no va a tener ningún problema, pero ya es una ventaja. Pero por ejemplo, muchos han hablado de eso que vos decís, las calles ya no dan. Y sí, escuché a una persona, yo también pensaba mucho eso, ¿y por qué no hicieron las calles más anchas antes? Y la mayoría de nuestros pueblos, yo también soy de pueblo, y nuestras calles fueron hechas en aquel tiempo para carretas y caballos. Y eso no se puede, también sería una grosería, por no decir una mala palabra, tratar de ampliar esas calles, porque es además un vestigio cultural. Y entonces había un experto que decía, mire, no se trata solo de ampliar las calles, porque si no, entonces Europa, uno va a Europa, y hay ciudades, o Estados Unidos también, algunas ciudades, pero más la cultura europea, las ciudades antiguas son callejones muy estrechos, como los nuestros, porque nuestra cultura viene ahí. Y ellos pues no votaron edificios para ampliar las calles, sino que buscaron otras soluciones. Entonces creo que tiene mucho que ver con la planificación. La cultura gringa es diferente de ellos.
tienen otra forma de visualizarlo y por eso sus ciudades sí eran un poco más planificadas y hay ciudades que son muy, digamos, abiertas hacia la expansión, aunque hay un fenómeno que ya hace años se viene dando en otros países y en Guatemala se ha ampliado mucho en los últimos años, que es el retorno a las ciudades, ¿verdad? Antes, digamos, la visión era como ampliar las ciudades hacia afuera, lo que se le llama en Estados Unidos los suburbios, y aquí en Guatemala, pues las colonias y lo que está en los alrededores. Ahora vemos a la gente regresando a la ciudad, Municipios dormitorios. municipios dormitorios por eso. Entonces, cuando hablamos de planificación, no hablamos solo de planificar las calles ni las vías No, de es circulación. el urbanismo, la Sí, urbanización. sí, hablamos de la urbanización, pero también hablamos de las actividades económicas. Entonces, conforme las ciudades se deben ir planificando o reorganizando, debe ir un orden. Yo creo que en muchos de los municipios en los que hemos estado, uno de los graves problemas que sufren las personas es el orden. Sanarate es un ejemplo de esto, claro. El orden, ahí el desorden es lo normal y el orden sería una cosa novedosa, pero el orden en general es una cuestión generalizada. Por ejemplo, vemos aquí en Guatemala, en el Naranjo, que se empezó a ampliar como una cuestión más de vivienda. Y ahora resulta que ya metieron un montón de bodegas. Entonces, ¿qué va a hacer las bodegas? Que va a hacer que lleguen más trailers, lleguen camiones en un área que originalmente se hizo residencial. Empleados, todo lo que implica. Correcto. Entonces, digamos, por ejemplo, Estados Unidos, que es un buen ejemplo, aunque por ejemplo Nueva York es una ciudad demasiado saturada, ahí que yo he tenido la oportunidad de estar, ahí es mejor no llegar en carro. Ahí todo el mundo, desde los más ricachones, tal vez los más millonarios sí se mueven hasta en helicóptero, como Donald Trump, que ahí tiene su edificio, él llega en helicóptero, se olvida del tráfico. Pero en general, digamos, gente con bastante plata usa el metro. Por supuesto que es un metro que te cubre toda la ciudad. Claro. Entonces usa el metro y no hay ni siquiera parqueos, no hay acceso a parqueos. Entonces, y es una ciudad ya muy antigua que ya es muy difícil, digamos, reorganizarla un poco. Sin embargo, esa tenía una estructuración. Y vemos otras ciudades donde no solo el tema de la urbanización es la cuestión del orden, sino, por ejemplo, el tema de las escuelas. Allá, pues, gracias a Dios, ellos tienen para ellos, pues, ellos tienen una educación pública. Lo que usted ve, amigo, en las películas donde salen los muchachitos que van nosotros decimos el colegio, no, allá son escuelas públicas. Lo que vemos en las películas, esas escuelas bien bonitas, bien limpias, con sus lockers, los baños, son escuelas públicas. En Estados Unidos la educación primaria, secundaria y hasta el bachillerato es gratuita. Ya la universidad es la que es muy cara, por cierto, allá. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las escuelas? Allá la ley dice que si vos vivís por ejemplo, donde vos vivís, que es Castañas, creo yo, allá en la zona 11. Entonces, si vos vivís ahí, vos tenés, por obligación, solo tenés 3 opciones de escuelas a donde puedes llevar a tus hijos, que las 3 opciones están muy cerca de tu casa. Entonces, eso hace que, si usas bus, es un recorrido muy corto, muy interno, digamos, hace que no vas a saturar otro espacio. Aquí vamos todo lo contrario. Ahora sacaron todos los colegios, se los llevaron para Carretera del Salvador, los colegios caros, digamos. Y ahora todo el mundo va para Carretera del Salvador y Carretera del Salvador se volvió el infierno más grande de todos. Inclusive peor que la Aguilar Rantes, peor que la San Juan y peor que la Ruta al Atlántico. Entonces sí, la planificación creo que es el principal problema que tenemos acá. Segundo problema que viene con eso de la planificación, lo del transporte público. Fíjense que estaba viendo aquí en la inteligencia artificial, dicen ustedes. Miren, el primer sistema de metro subterráneo del mundo fue inaugurado en Londres el 10 de enero de 1863. O sea, estamos hablando de más de 150 años. Sí. Por supuesto que aquí es una ciudad muy grande y que fue industrializada, pero no es posible que a estas alturas no tengamos un metro, pues. El metro, de verdad, a la ciudad que vayan ustedes, la solución base, la solución número 1 es un metro. Dejémonos de esas muladas de los, ¿cómo se llama esos? Aerometros, no sé cómo le llaman, que están haciendo la gran bulla al alcalde y su gente allá en el Parque Central, poniendo unos de esos para que la gente se suba. Miren, eso del aerometro, hay que hablar las cosas como son. Eso se usa en lugares donde hay montaña. Claro. O sea, donde, por ejemplo, tal vez el Misco, la zona 1 del Misco, el Misco histórico, digamos, ahí sí puede ser que funcione uno porque es una cuestión muy de subida, ¿no? Pero aquí en la ciudad, que es donde más
se aglomera el tema del No, tráfico. pero yo creo que, miren, soluciones en realidad, como lo estás viendo ahí hace 150 años, dijiste, o sea, el dato que estás dando, realmente soluciones hay por un montón, de verdad. Aquí lo único que necesita el alcalde es salir a darse una su vuelta en los países del primer mundo y ahí están todas las soluciones, de verdad. Sí, sí van. No es de inventarse el Ellos agua, sí van. no es de Quiere inventarse. paseando. Entonces el tema es, ¿qué pasa, muchachos? ¿Por qué no se da? Si estoy seguro que el alcalde de la ciudad ahorita que está actualmente Quiñones, o el de Villanueva, y todos estos alcaldes que están aquí alrededor con el círculo metropolitano de Guatemala, estoy seguro que han viajado a esos países del primer mundo. Estoy seguro que han tomado el transporte público de esos países del primer mundo. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no lo implementan? ¿Qué creen ustedes que pasa? ¿Por qué la gente, viendo las soluciones, viendo la situación del guatemalteco, por qué no lo hacen? ¿Qué piensan ustedes? No es prioritario. Para mí que no es prioritario para ellos, ¿no? Porque todos se escudan en la cuestión del presupuesto. Bueno, la municipalidad no tiene suficiente presupuesto, pero este ya es un tema que rebasa la municipalidad. Yo creo que el gobierno central de los últimos 20 años creo que estaría de acuerdo en apoyar un proyecto de un metro acá. Yo creo que es cuestión de dejar a un lado los egos y hacer un proyecto integral, diría, en términos de la cooperación. Pero realmente no se ve que quieran hacerlo. Y presupuesto, yo creo que sí ha habido presupuestos aquí. Guatemala tiene solvencia internacional en materia de crediticia. Podría hacerse. Y se han hecho préstamos para otras cosas menos importantes y que no se han visto resultados. ¿Por qué no invertir en algo como esto? No, y ahí Yo siempre he insistido. Japón ha intentado que se le concesione un proyecto de metro desde hace muchos años. Yo, honestamente, pues también no quiero ser ofensivo ni polémico, pero yo creo que no se queda tanto en el que no es prioritario. Yo creo que estos pobres muchachos que están allá en la Plaza de la Loa, en la Muni, aquí, porque el problema no es solo de aquí, el problema ya se ve en todas las ciudades, igual el tal Neto Brand ha de estar también quebrándose la cabeza cómo va a resolver esa babosada. Y también los otros, Cielo y compañía. No creo que le llegue. No hay mucho que quebrarse ahí, ¿verdad? Saludos, Neto, por si nos estás oyendo. Pero miren, yo creo que hay un gran problema que nos está pasando. Y es una cuestión que he venido hablando mucho de los sistemas. Los sistemas los sistemas es un conjunto de acciones que actúan coordinadamente, ¿no? Pero esos sistemas llegan a un punto donde se saturan. Así como ven las tuberías de agua, si usted le echa mucha agua, esa cosa va a explotar, ¿no? Igual funciona el tráfico. Pero también hay un tema del sistema mental que tenemos los seres humanos. Yo creo que los cuates, después de tanto tiempo y que la gente les da riata por arriba y por abajo al alcalde y cada vez que hay una trancazón, el pobre le sacan hasta la abuela y la tatarabuela, vaya, no les alcanza. Pero ya tienen una piel de elefante que les... Sí, pero yo creo que tal vez sí ellos tratan de pensar en soluciones, han ido a lugares, yo estoy seguro que este señor Quiñones tiene mucha plata, pues, neto, con todo lo que ganan aquí, y seguro se la pasa viajando, han visto. Pero el sistema mental que tenemos a veces nos bloquea para poder encontrar soluciones. Y hay una cuestión en lo que yo planteo del reseteo del sistema, a veces es necesario resetear el sistema. Y creo que el tema del tráfico es una cosa urgente que necesita resetear el sistema. Y tiene que empezar reseteando el sistema. Las autoridades, pero también nosotros como sociedad. Las autoridades, ¿por qué? Porque primero hay un sentido de urgencia. No podemos ir dejando esto, ya lo vamos a resolver, como decís vos, que no es prioritario. Pero hay una cuestión más importante, el sistema Chapín, le voy a decir así porque es el sistema Chapín, que seguro usted lo va a notar, la trampa del chapuz. O sea, de verdad nosotros los chapines, sí, no tenemos, no destrabamos esa capacidad mental que la tenemos, pero son vicios que tenemos y que hacen que el sistema se sature y colapse, de decir, mucha, esto no puede seguir siendo chapuceado. Uno a veces se le quiebra el lente y entonces, en lugar de ir a comprar otro, ahorrar o hacer algún negocio. o hacer algún negocio, no, ahí le estamos poniendo alambritos. Igual los carros, yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa también. En la mañana empieza a tronar y se baja uno y le agarra la manguera le pone una lámina
Creo que lo mismo le está pasando a las autoridades y nos está pasando a la sociedad también en conjunto, porque a veces las autoridades hay uno que otro iluminado que sí logra resetear su sistema y lanza una buena idea y de repente nos encanta oponernos y buscamos chapuces, porque lo que hacen estas municipalidades, eso de carril reversible, ¿qué más vamos? No, Hace mucha pura para chapuza. es puro chapuz. Policía, Policías ordenan, dice ordenando, ahora los semáforos Semáforos inteligentes que solo sirve para trabarnos más multas. Eso de verdad, señores de la MUNI, si pusieran los semáforos inteligentes para trabarnos más a los ciudadanos, están jodidos porque se les va a voltear el asunto. Ya la próxima elección no van a volver a ganar. A mí ya me llegaron 2 multas de los famosos semáforos inteligentes, que no es cierto, pues, no es mentira las multas que están poniendo. Entonces no se está ordenando el tráfico. La otra cuestión yo quisiera tal vez hablar ahí, que es que estamos hablando muy desde el tráfico de la gente que maneja, que usa su carro, ahora las motos, pero realmente también eso lleva un costo muy fuerte sobre la gente que no tiene un vehículo para transportarse, sino que depende del transporte público que hay, tanto público como lo estoy planteando, pero también del transporte privado, que son aquellos mototaxistas, o estamos hablando de taxis piratas y los taxis Uber y todo. colectivos, los taxis colectivos Miren, es una la situación gente- que ahora se está utilizando mucho. Exactamente. Que es peligroso, pero Resuelven. ajá, resuelven. Yo lo he visto, yo los he usado también aquí en la ruta del Atlántico para ingresar aquí a la ciudad, es más eficiente, más rápido. Más caro también, ¿verdad? 15 quetzales, 20 quetzales te cobran a veces. Eso es lo que iba Allá yo. de Llano Largo para acá. Para Hay un drama humano tras esa parte que realmente es un problema también que de verdad están haciendo las autoridades. ¿Y por qué las autoridades? Porque esto tiene un responsable. Y no tal vez es solo este alcalde, sino es bueno, aquí en la ciudad son los unionistas que llevan más de 20, casi 30 años, no sé cuánto llevan ya en la MUNI. Ellos realmente tienen una gran responsabilidad en haber llegado a este colapso de este sistema de tráfico, de tránsito que hay aquí. Pero hay el drama que hay detrás de esto es que, por ejemplo, hay personas que ganan el salario mínimo, que tienen que venir desde Misco, o tienen que venir de Villanueva, o del interior del país. Y sabes qué, están gastando entre 40, 60 quetzales diarios en transporte. O sea, y tal vez ganan 100 pesos, ¿va? Entonces se quedan ni siquiera con el 50% de lo que ganan. No sé si realmente eso pues, ya valga la pena después venir a trabajar o mejor dedicarte a otra cosa más local. Pero ese es el drama que está ahí, que creo que como políticos, creo que los que están en la municipalidad y todo, y el gobierno central debería realmente sentarse y poner un equipo para trabajar y resolver este problema. Porque es un problema que trasciende más, no solo los que manejan. Esto es un transversal que nos afecta a todos, a los que tienen carro, a los que no tienen carro, y ahora a muchos que no tienen carro, para precisamente evitar ese tema que estás planteando de inseguridad en el taxi colectivo, hacen el esfuerzo de meterse a dedo y comprar una moto y nos vuelve a saturar otra vez y ahora vemos la cantidad de motos que hay, los accidentes. y hay una gran cantidad de accidentes. Sí, y fíjense que con eso del transporte público, de verdad, yo no sé si ustedes lo han notado, yo sí creo percibirlo y me gustaría, de repente ustedes nos mandan algunas fotos de, por ejemplo, cómo eran las calles, ¿verdad? El tráfico en las calles en los años 80, 90 todavía, pero yo se los puedo firmar casi. Yo veo menos transporte público, cada vez menos, inclusive ¿cómo se llama? El que viene del interior, Extraurbano. extraurbano. Veo pocas camionetas, de verdad. Ya no, antes, yo estoy seguro que uno ve una foto de los años 80 o 90 aquí en la ciudad y se ven más camionetas que carros. Porque esto al final hay que entenderlo así también. El tema del transporte hay que tenerlo claro, por eso digo también nosotros como sociedad, el tema del transporte público no es un tema que el gobierno nos los da o la municipalidad nos los da. Ahí sí estamos equivocados y creemos que ellos nos van a dar. El transporte es un negocio, es una empresa también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si no tiene demanda, porque ya la gente está comprando sus motos, está comprando sus carros, porque es más fácil, llego directo, me ahorro gasolina y eso, entonces cada vez los empresarios del transporte, que no estoy diciendo que sean lo mejor del mundo, pero cada vez tienen menos demanda y por lo tanto menos plata para comprar y mantener bien sus unidades. Entonces, es un problema estructural. Yo no pienso así, yo creo y eso que estás hablando me trae a la memoria algo que me contó alguien que es complicado. Fíjate que alguien me dijo en alguna oportunidad que el problema aquí del transporte y del tráfico que hay no lo quieren resolver algunas personas de la municipalidad que llevan tantos años ahí porque es un negocio rentable.
Entonces están poniendo ellos mismos algunas ventas de motocicletas, unas grandes tiendas de motocicletas, para precisamente empujar a la gente a hacer ese negocio de las motocicletas. Entonces, mientras está el problema, mi negocio va mejor, pues. O sea, me van a comprar más motos, porque también pasó algo muy importante, y vos lo dijiste ahorita, que de repente como que no hay muchos buses. Pero esto pasó especialmente después de la pandemia. Recuerden, mucho antes todavía había un poco más de transporte. ¿Qué pasó? ¿Por qué no volvieron? Inclusive, por ejemplo, yo vivo en Castañaz, allá teníamos un transporte que era alimentador y era gratuito. Que no estoy tan de acuerdo con eso, aunque sea un quetzal o algo, se debería pagar, porque el trayecto es corto, pero digamos, lo quitaron después de la pandemia. En la pandemia cancelaron el transporte y después ya no lo volvieron a poner. Pero eso que pasó ahí en mi colonia, eso pasó en todos lados. Mucho transporte se quitó. Entonces están empujando a la gente. Precisamente, la gente necesita vivir, necesita desarrollarse, necesita a sus actividades académicas o laborales, y pues no, y se empujan a montarse en taxis colectivos o a comprarse una moto, aunque sea china así barata, ¿va? Pero tenés que ver cómo hacer para salir, no tenés opción, ¿va? Sí, yo no sé, la verdad es que dudo también eso, que ese sea el objetivo, lo dudo, pero puede ser una posibilidad, pero recordemos, es que miren mucha, de verdad, y se los digo a los amigos allá también, estamos acostumbrados, otro de los vicios del sistema Chapín, estamos acostumbrados a que todo lo tiene que hacer papá gobierno, y eso no es así tampoco, hay que entender que la dinámica funciona, que, qué bonito decirlo desde aquí, pero ponete un tubús a ver cómo te va. Yo tuve negocio de eso y eso es una cosa dura, Yo lo que he visto, por ejemplo, aquí en la entrada de la planta, que es donde yo vengo, cuando vengo de mi casa, por ejemplo, hay menos transurbanos. Eso sí lo comparto con lo que vos estás diciendo. Pero yo creo que hay que recordar que también al transporte le quitaron el subsidio ya de hace varios años, por temas de corrupción y todo eso que ya sabemos. Entonces yo creo que eso también mermó en que en eso pues ellos quitaron o sea, el subsidio y les quitaron unidades. Pero a la vez esto se ha ido como solucionando, llamémoslo así, a través de esas alternativas. Yo no creo que haya algo planificado tan así, pues, de que se haga un negocio de las motos y todo eso para, o sea, que se haya descuidado el transporte por implementar ese tipo de negocio. Pero lo que sí es cierto es que al final las personas están pagando más y están sufriendo más ahí. La verdad es que el servicio es pésimo. Entonces yo creo que sí debe haber un proyecto que sea, ahí sí que puede ser público o privado, pero que realmente se empiece ya a ejecutar. Que vemos esta institución de a nadie y mucha planificación, muchos proyectos y todo, y ya llevamos varios años con esa institución. A nadie le sirve esa cosa. Exacto, y no vemos concretamente algo de esa institución, ¿verdad? Entonces, Yo creo que otro de los vicios del sistema es la excesiva burocracia, excesiva legislación. Nuestro país está sobre legislado que atanca todo esto. Por ejemplo, fíjense, vamos a hablar ahorita con los minutos que nos quedan, qué posibles soluciones creemos nosotros. Definitivamente una es el metro. ¿Por qué es que se ha tardado tanta esta chingadera del metro? No puede ser, o sea, como vos decís, plata hay, y si no hubiera plata, porque de verdad un proyecto de un metro, como debe ser, es muy caro. Pero entonces, otra vez lo que decimos, miren, de verdad, si queremos esa solución, también tenemos que saber que tenemos que pagar mínimo 5 quetzales va a valer el metro, pues. Pero si nos vamos a poner a hacer manifestaciones porque vale más que un quetzal, también nosotros mismos no queremos solucionar. Pero que sí del ciudadano. Del ciudadano. Entonces, entender que esto tiene un costo y aunque digan, no, es que ahí hay un subsidio, alguien está pagando ese subsidio. ¿Y quién es ese alguien? Todos los guatemaltecos pagamos todo lo que supuestamente el gobierno regala, no es regalado. No hay almuerzo gratis. no hay almuerzo gratis. Aquí todo se mueve por la economía y no es que, yo sea defensor de los empresarios, no. Todos hacemos, si hay alguien ahí que vende computadoras, otra señora que vende productos del hogar y todo, es una empresaria también y entenderá un poco lo que cuesta hacer una empresa en general. ¿Por qué es que esta babosada del metro no camina? Buena pregunta para la municipalidad. Por ejemplo, miren, yo, de verdad, yo no soy alcalde y tampoco presidente, pero, puchica, estos patillas se debieron haber puesto de qué ratos de acuerdo. Fíjense, vos venís de allá del oriente, viene ahí lo de Cobán, todo oriente entra allá a una cosa que estuvo bien, sacar los buses a una terminal que se llama Central Norte. Vos vivís del otro lado, que es el sur. ¿Sí?
Si ustedes están en equipo contrario, va con razón la derecha y la izquierda. Siempre hay. Y yo en el centro, yo vivo en el centro. Aquí no hay derechas ni izquierdas. Yo, las ideologías. Ahí vamos a otro programa. Por problemas ideológicos es que eso pudo haber sido una cuestión de por qué las cosas no caminan. Aquí Puede hacemos ser. la solución. Puede ¿no? ser, Veamos el quería problema. decir algo aquí muy sencillo y directo. Vos estás en el sur. Allá está centro-sur o Segma. Segma. Entonces, digamos, allá también toda la gente de Escuintla, del suroccidente. Entonces, ¿qué pasa ahí? Tenemos una línea del tren que prácticamente puede unir esos dos extremos, ¿verdad? Si uno ve ahí en Centro Norte, yo ya soy un poco grande, pues tengo 48 años y yo todavía viajé en el tren para allá para Oriente y el tren pasa a la parte de este Centro Norte, o sea, no el tren, la línea del tren, que ya se la robaron toda y está invadido los terrenos y lo que sea, pero el espacio está ahí, sigue siendo un espacio del Estado. ¿Por qué jodidos no se ha habilitado un tren ahí, aunque sea para empezar, en la primera fase de un metro, de ahí de Centro Norte? Yo sé que llega la línea del tren, se va, fíjense por dónde se viene la línea del tren, se viene todo desde Centro Norte, ¿no? Pasa ahí por las colonias de la zona 17, atrás de Incasa, ¿se acuerdan de eso? Atrás de Incasa, y pasa supuestamente atrás de Metro Norte, ¿no? Atrás de Metro Norte y agarra el puente ese que sí está todo estartalado, y que es un nuevo puente, pues, el del puente de las vacas. Se mete a la zona 6, atraviesa toda la zona 1, llega a Pegua, que es donde está, ahí por donde están finanzas y todo eso, y de ahí sigue, pasa atrás del Linguat, zona 4, y agarra lo que ya todos conocemos como la Atanasio Sub, hasta llegar a la zona 21, un lugar con mucha gente de escasos recursos. Esa cosa ya se pudo haber habilitado. ¿Por qué no se ha hecho un pinche tren en ese recorrido? Yo siento aquí, la verdad mucha es, ¿por qué al político? Pues sí, ese es el responsable, para eso se le contrata, que dé soluciones. O sea, se le contrata a un alcalde para que él solucione estos problemas. Se supone que para eso va. Ellos dicen, el proyecto ya está ahí. No, pero así dicen ellos. Y sí. ahí está, Pero yo creo, mucha, así, lo que yo pienso, mi conclusión es que es por falta de voluntad, es pura falta de voluntad. Voluntad política para hacer eso. Realmente si alguien tuviera tanto el gobierno central como un alcalde metropolitano que pueda liderar a los demás alcaldes y buscar una solución, ya lo hubieran conseguido. Es que pasan los años y este problema no es nuevo. Para mí, un ejemplo, hay cosas que no me gustan del gobierno de Bukele, pero hay cosas que sí me gustan, que él es práctico. Muchachos, él no mete ideología, no mete nada de eso, él mira un problema, busca una solución y lo resuelve. O sea, no se hace bolas. Ese es el punto, que eso por eso que aquí se les hace más fácil hacer el arrietito, hacer el jardincito, exactamente, que entrarle a esos problemas directos, porque ahí exactamente, ahí hay que desalojar gente, ahí hay que pedir permisos, hay que solicitar préstamos. Y hay unas leyes que tienen atrancado el tema exactamente. de Pegua. Entonces, eso no lo quieren hacer porque eso lleva más tiempo y lleva más trabajo. ¿Y qué es más fácil? Arreglar ahí, poner un semáforito nuevo, yo estoy de acuerdo con ustedes igual es el tema del agua, igual es el tema de la basura. Y la voluntad, yo creo que la voluntad, y voy a amarrar algo ahí, y seguro me voy a meter a cuentazos con la gente de la MUNI y otros por ahí, pero estoy de acuerdo con el tema de la voluntad y voy a coincidir un poco con lo que vos decías. Una, no existe voluntad, y otra, para los cuates, que no solo hablo de la MUNI, aquí hay que hablar ya del Congreso, porque realmente yo sí conozco el tema de FEGUA, hay una, por temas de ley, de legislación, está trancado de que no se pueda usar la línea férrea, además de que hay unas demandas internacionales, que eso se puede tramitar y se puede seguir, y hay que pagarla, pues, si metieron las patas los gobiernos anteriores, hay que pagarlo, no nos queda de otra, pero no por eso nos vamos a seguir otros 20 años jodidos. Entonces, falta de voluntad, pero también lo que vos decías, creo que esa gente, esa falta de voluntad, llega al poder y se acomoda. ¿Sí? Miren ustedes, ¿cómo los diputados, cómo es posible? Yo trabajo ahí, también asesoro, pero ¿cómo es posible que se juntaron en noviembre, lo que estaba pegando al principio, y se desvelaron y amanecieron y consiguieron los votos para hacerse su presupuesto, hacerse su aumento, y todavía tocaron cosas que uno dice, esas cosas no estaban en la ley y no se podían arreglar? Y sí la arreglaron, porque los diputados son los que hacen las leyes y pueden en cualquier momento, si se ponen de acuerdo, modificar las leyes. Fíjense que ellos destrabaron lo que antes la administración pública
Si uno no ha ejecutado, una institución no ha ejecutado, el 20% de su presupuesto, por ejemplo, se iba al fondo común. Ahora ya legislaron que ese 20% se puede volver a usar el otro año, que está bien, pues. Es una medida que si se ejecuta, me parece que está bien. Ahora, si la van a acumular, entonces no podrán juntarse. Así, bueno, había obras de infraestructura grandes que quedan como a medias. Entonces eso permite agilizarlo. Es cierto, entonces, no podrán juntarse así como se desvelaron esa noche, desvelarse otra noche y decir, bueno, muchachos, resolvamos el tema, ¿por qué no se puede usar la línea del tren que puede ser la primera fase del metro? Un metro no subterráneo, sino que un metro expuesto. Entonces, falta de voluntad, no tienen voluntad, ¿por qué? Porque ya se acomodaron, están en el puesto, ellos los llevan sus choferes, ya mejor se fueron a vivir cerca del Congreso para que no les cueste llegar y la demás gente bien jodida. Pero bueno, yo creo que aquí hablamos ya de algunas cosas y les sirve por allá las ideas. Yo creo que primero el tema de voluntad, no se acomoden en los puestos, señores que están en los cargos públicos, no se acomoden. Esto no dura para siempre. La gente se da cuenta cuando usted se acomoda en su cargo como diputado, como alcalde, como presidente, como ministros, la gente se da cuenta y en la próxima elección no va a votar por usted. Entonces, voluntad, con no acomodarse, destrabemos, reseteemos nuestro sistema mental y busquemos las soluciones urgentes, integrales, prácticas, planifiquemos y ejecutemos, ¿verdad? Sobre todo ejecutemos. Este gobierno se le asignó en el presupuesto dinero para ese metro. Tenemos que ver que este año empiece, aunque sea unos 500 metros del metro que sea, pues ya uno ve que hay una voluntad donde se empieza. Y a los ciudadanos exijamos mucha, aunque sea desde las redes y escribamos los problemas que vivimos, eso es uno, y también a la hora de la elección, si estos que están ahorita, el diputado, el alcalde, el concejal, o el que sea que esté en la autoridad que esté, el presidente mismo, si no le ponen atención a nuestros problemas, pues castiguémoslos en las urnas. Realmente creo que ahí está la solución y busquemos a aquellas personas que realmente veamos que sí tienen la voluntad de hacer las cosas. Y pongamos a esa gente porque tal vez necesitamos nuevas personas, tal vez patojos que ya vengan con otras ideas, tal vez los que, como decimos, los políticos viejos ya están acomodados, ya están en un chip, tal vez es otra gente, pues entonces busquemos y tratemos de exigir. Yo sé que no nos queda tiempo porque andamos en nuestro diario las actividades corriendo, pero tomemos un tiempecito, no solo miremos los chistes de TikTok, escribamos algo ahí, exijamos, y cuando sea la hora de ir a otra vez nuevamente a las urnas, pues ahí castiguemos y premiemos, ¿va? Al que va en la línea de resolver sus problemas, apoyémoslo, y los que no, pues igual castiguémoslo, ¿verdad? Eso, resolvamos todo, resuelve. A ver, ¿cómo nos resuelve este señor? Bueno, vamos a ver, miren, de verdad este señor está haciendo unas locuras, pero no hay que negar que el cuate lo está haciendo, ¿no? Bueno, seguimos aquí en nuestro segundo segmento. Hemos decidido, para que ustedes sepan, y yo sé que hay muchos allá que nos ven, que en el segundo bloque siempre vamos a enfocarnos de los problemas que hay en el interior del país, como le llamamos nosotros, los que somos del interior del país. En mis tiempos, pues uno decía, vamos a la capital, ¿no? A la capi, a la capirucha. Todavía se dice, en el pueblo se dice, vamos, ¿a dónde vas mañana? Voy a la capi. Hay gente que dice, voy a ir a Guatemala, y estamos en Guatemala, voy a ir a Guate. Aquí, pues, para que sepan los amigos que están allá, que seguro si nos escriben vamos a ver cuántos también hay del interior. Aquí los tres somos del interior. Hay una canción famosa que la produjo Fernando Shell, Fernando Shell creo que se llama un compositor que se llama Xipepa Capital, ¿no le suena? Xipepa Capital la canta una chica de San Juan de Catepeque, de alguna comunidad de allá, y precisamente habla de eso, de ella cuenta que vino a la capital, que se toma fotos en el Capitol, en el Palacio, porque cuando uno viene del interior para la capital realmente es una cosa así, una novedad. Wow, es una novedad, ¿no? Sí. Entonces ella cuenta esa historia, sale... Sí, yo cabal, ¿vos de dónde sos? Para que sepan, yo sé de dónde sos, pues me has invitado. Sí, bueno, aquí no somos de... Pues la que se echen sus tragos, sí. Duro para el tema. Bueno, lo he echado. Un par de vinagre. Aquí están representados todos los abstenidos. Allá nosotros, lo que pasa es que aquí solo toman Johnny Walker y no sé qué marca. Allá pura cucha, no. Yo soy de Comalapa, allá en Chimaltenango, allá se produce buena cucha. Creo que alguna vez se trajimos un galón preparadito ahí con caldo de... No, pues allá yo vengo de un pueblo cachiquel, yo soy cachiquel, un pueblo pues sí muy distinto a la ciudad, es
un pueblo muy tranquilo, con un clima más frío. Los que han ido o han tenido la oportunidad de visitarnos siempre ahí por Tecpan, a echar el desayunito. El clima de Comalapa es como el de Tecpan y estamos muy cerca de Tecpan, solo que la entrada es por Zaragoza, es un clima y un ambiente diferente. Sí, ok, pues para los que no me conocen, yo vengo de Sanarate del Progreso, aquí a 55 kilómetros de la capital. Pues la verdad es que es un pueblo que se ha desarrollado mucho a través del comercio y de la explotación minera, pero también tiene unos grandes problemas que algún día creo que lo vamos a hablar en este espacio, tal vez traemos Claro. un invitado de por allá que me ayude a contar cómo Esa es la el idea, problema que allá. estén participando gente. Si ustedes quieren participar en el programa, escríbanos y bienvenidos. Así que Sanarate del Progreso, Comalapa. Pues yo les quiero contar, nací en Cobán, Alta Verapaz, pero como a los 5 o 6 años me llevaron también a Sanarate del Progreso. Y ahí vivimos en una aldea que se llama el Conacastón, o sea, de una aldea. Entonces los tres venimos del interior del país. Yo ahorita que decías eso anoche, pues gracias a, no sé si decirlo gracias a Dios, porque todo es por la voluntad de Dios, pero pues ahora vivimos aquí yo vivo en la capital, tengo 30 años de vivir en la capital, aquí en la ciudad, porque no quedó de otra, ¿no? Solo aquí había chance y había uno que agarrar su mochila, el maletín, bueno, mamá, y nos vemos porque voy a ir a ver dónde consigo chance, que aquí en el pueblo no hay. Creo que a vos te tocó igual. Vos también has vivido acá, pero actualmente vivís en Sanarate. Actualmente vivo en Sanarate, pero sí estuve 20 años viviendo. Pues fíjense que yo pues he tenido suerte y he ido avanzando un poco, a veces nos toca duro también, me tuve que venir aquí como a muchos, seguro muchos allá también les tocó que venirse con su maletín a conseguir chance, conseguir trabajo aquí, porque no había en el pueblo pues. Entonces yo ayer que estaba viendo desde mi casa veo la ciudad y se veía con tantos edificios que han construido ahora, pues Dios me ha bendecido, gracias a Dios, y el trabajo, pero no todos tienen la misma suerte, entonces hay que trabajar por eso, pero yo ayer veía y ha crecido mucho la ciudad en edificios porque mucha gente se está yendo más cerca de sus trabajos en apartamentos. Hay muchos edificios. Yo decía, puchita, tanto edificio que hay ahora y entonces me recordé cuando yo me vine a los 16 años de mi pueblo a trabajar aquí a Huaca. Y la verdad, casi no veníamos aquí, yo no conocía la ciudad, entonces mi papá nos traía a fin de año, a echar una vuelta de Navidad, y él siempre nos decía, cuando veníamos en camioneta, la verdad teníamos éramos de escasos recursos, nos traía en camioneta y nos decía, bueno, la camioneta paraba en la 18 calle de la zona 1, ¿no? Entonces nos decían, miren mucha, aquí para no perderse en la zona 1, lo que hay que ver siempre, el edificio más grande de Guatemala es el edificio Finanzas. Entonces, para donde vayan, ustedes miren el edificio Finanzas y caminen hacia él porque ahí está cerca la estación de las camionetas. Y cuando yo me vine a trabajar, de verdad eso así, o sea, yo trabajaba por el Parque Central y desde allá para irme yo a la camioneta de regreso a mi pueblo, entonces buscaba el edificio de finanzas y así caminaba. Pero bueno, la verdad es que es lindo ser del interior, a mí me encanta, de verdad uno allá en aquellos tiempos, ahora ya no es lo mismo, pero todavía hay un poco de más libertad, un poco de más naturaleza, pero en aquellos tiempos, pues uno andaba en la calle, iba a la escuela en bicicleta, se subía a los microbuses, se metía uno al monte a jugar, era una cosa más libre, ahora ya hay que tener un poco más sana, pero sigue siendo así. Pero cuando uno realmente después entiende que se tuvo que venir aquí a la ciudad, y la ciudad también me gusta, yo ya me siento también de la ciudad, me siento de los dos lados, del interior y de la ciudad, pero cuando uno se viene aquí uno se da cuenta que se vino por la falta de oportunidades. Y esto hay que ampliarlo porque muchos paisanos nuestros sucede lo mismo, pero ya la ciudad ya no alcanza. Se vienen de la ciudad y ven que aquí tampoco hay chance y tampoco les va bien y entonces deciden irse hasta Estados Unidos. Entonces, realmente hay una cuestión aquí que el desarrollo, las oportunidades no están en el interior del país. Lo hemos estudiado, tenemos datos, tenemos gráficas de eso. Por ejemplo, la vez pasada hicimos un trabajo nosotros en conjunto y vimos que del poco trabajo formal que hay en Guatemala, que es solo el 20% de las personas que trabajan en Guatemala están afiliadas al IPS. Eso es realmente el único trabajo formal que hay. Lo demás se le llama trabajo informal. Aquel que es electricista, el que trabaja de ayudante en una camioneta, que muchos que... Incluso algunos que están en el estado que no tienen prestaciones. Exactamente, que son contratos temporales. Entonces, pero fíjense que el del trabajo formal, casi el 60% del trabajo formal está aquí en la ciudad de Guatemala.
Y hay departamentos que casualmente son los más pobres, por ejemplo, Huehuetenango, recuerdo yo la cifra, y también Alta Verapaz. De verdad, una persona de cada 10 en Huehuetenango y una persona de cada 10 en Alta Verapaz tienen un trabajo formal. Mientras que aquí en Guatemala, 6 en la ciudad, en la capital, 6 de cada 10 tienen un trabajo informal. Eso ya hace una gran diferencia. Por eso es que la Mara se tiene que venir para acá, pues. Sí, mira, yo estoy de acuerdo con vos en una parte, pero no voy a romantizar mucho como así es lindo el interior, porque como dirían los mexicanos, a según, dirían ellos, ¿va? O depende, vamos, depende, porque si el interior es bonito, pues sí, podemos verlo así, pero depende de tus condiciones, vamos. Las condiciones de la mayoría de gente en el interior es de pobreza, es de desnutrición, es de falta de oportunidades, como estás diciendo. Entonces, realmente el interior no es tan bonito y por eso nos empuja al interior para venir. Yo llevo un poquito más de 25 años de venir para acá. Precisamente me vine empujado por esa realidad que no me tenía. Lamentablemente, este país es un país centralizado. Las oportunidades están aquí, en la capital, la mayor, o las partes urbanas, pero especialmente la ciudad de Guatemala es la que concentra la mayor parte de oportunidades. Pues uno tiene que venir aquí. Mi primer trabajo aquí fue venir a dar clases. Yo me gradué de maestro en la Pedro Molina en Chimaltenango. Me salió un trabajo aquí en una UNG para dar clases con niños trabajadores de la calle. Daba clases en la terminal con niños trabajadores de ahí. Luego me iba para la 18 calle, en toda esa parte en la Sexta Avenida y todo alrededor del mercado, el Amate y todo lo que hay ahí en la 18 calle. Ahí daba clases. ¿Sí? Pero previo a eso, ese no fue mi primer trabajo, disculpe. Antes tuve otro trabajo. Antes tuve un trabajo y tuve la oportunidad de trabajar para Pollo Campero. Ese fue mi primer trabajo. Pero de cocinero, muchachos, me metí a trabajar de cocinero. Recuerdo que usábamos todavía, no sé si se acuerdan, con los blancos, los gorros. Y ahí andaba yo haciendo pollo, un trabajo más duro, 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 porque es un trabajo que se hacía cuando uno nuevo entra en la tarde, entraba a las 2 de la tarde y salía como a la 1 de la mañana, el campero que está en el rodeo por la San Juan, ahí me mandaba, me tocó muy, muy duro hasta que me salió este trabajo para trabajar como maestro. Había una diferencia, me pagaban más en campero, sí, pero ya pues, explotación así terrible, luego me fui a trabajar como maestro y ya era un poquito menos cargado porque era más técnico, era lo que yo había estudiado, pero me pagaban menos porque el maestro aquí en Guatemala, Y tampoco tenías prestación. No tenía prestaciones. La verdad no tenía prestaciones, era algo mínimo. Pero luego, ahí me vine a desarrollar, empujado por esa realidad que allá en el interior no hay oportunidades. Precisamente esa falta de oportunidades, ahora la gente los está empujando, ya no, como decís vos, la migración ya no es migración interna, o sea, para acá, sino que la migración ahora, y ya desde hace un par de décadas, la migración ha sido más para el extranjero. Yo me estaba sorprendiendo un dato que estaba escuchando hace un par de días de un analista que estaba diciendo que entre el año 97, en 1997, sí, en 1997 para 1999 a 2000, se hicieron un conteo de un aproximado que se iban 800 personas diarias del país, diarias, 800 personas diarias de irse de mojado, ¿verdad? Es una cantidad impresionante. Pero eso lo único que explica es que el interior está empujando, porque no hay oportunidades. Vos, por ejemplo, que le hiciste ganas después de haber estado un buen tiempo aquí en la ciudad y le hiciste ganas de regresar al interior, ¿cómo ves la situación? ¿Sigue siendo esa realidad de que no hay muchas oportunidades allá, al menos donde vos vivís, y la gente tiene que venir a trabajar acá? Yo veo dos cosas. Una es eso, que, digamos, sigue haciendo mucha falta de oportunidades. O sea, tal vez allá en Sanarate hay un poco de industria, hay un poco de comercio, pero aún así no es suficiente para todos los muchachos que cada año se están graduando y la población sigue creciendo y sigue habiendo esa falta de oportunidades. Pero la otra cuestión que yo veo es de que, por ejemplo, allá yo me fui 20 años y regresé y el alcalde sigue haciendo lo mismo, solo hubo un pequeño cambio, pero el municipio sigue igual. Los problemas que estaban hace 20 años siguen siendo los mismos, peores, se han magnificado, no sé, y presupuestos, yo creo que se han ido incrementando a lo largo de todos estos años. Y no sé en qué invierten de verdad. A veces yo me pongo a pensar tanto dinero que se recibe ahí año con año. El año pasado que hubo un incremento del presupuesto y pues
los problemas centrales, digamos, o principales del conflicto, iguales siguen sin resolverse. Entonces pareciera como que el tiempo no hubiera pasado en ese sentido, porque llega uno, igual o Una peor. cápsula. Sí, incluso ahora ya también en los pueblos también ya se habla de tráfico, ya han habido personas que han muerto por accidentes de vehículos, de motos, Maras han llegado a maras también, o sea, ya no era solo el problema de la falta de oportunidad, sino que ya hay otro tipo de problemas como el de la seguridad, el de tráfico, de accidentes, todo eso también. Hay dos problemas que no sé si se dan ahí en Sanarate, pero yo he visto en la mayoría de pueblos, no sé si coinciden, dos problemas en los pueblos que son, desde que yo vine hasta ahora sigue lo mismo, porque yo visito a mi familia cada vez, que es el problema de la falta de agua, cuando hay mucha agua alrededor, como la que tiene mucho bosque, todo está contaminado, mucha, pero una falta de agua terrible. En mi casa, allá en la casa de mis papás, llega tal vez el agua unas 2 o 4 horas al día. Realmente es increíble, habiendo tanta agua. Uno. Y dos, el tema de la basura, de la contaminación. Todas las áreas verdes, donde miran un espacio de barranco, lo convierten en basurero. Ese es un problema y que las administraciones, desde que yo me vine hasta acá, nadie le ha puesto coco y sigue el mismo Es problema. lo que te digo, como que no pasar el tiempo. Fíjense que aquí sacaron ya, digamos, quitándole un poco el romanticismo a esto, pero hay que hablar la realidad como es, pero se hablaron un par de temas aquí que creo que es donde tal vez nos podemos centrar estos minutos que nos quedan. Una, vos hablaste de un país centralizado, totalmente de acuerdo, lo hemos hablado mucho aquí, sobre todo nosotros que venimos del interior. Sí es no solo el gobierno, sino que es un modelo general de sociedad y económico totalmente centralizado, de verdad. Uno lo ve en otros países, tal vez no de Centroamérica, la realidad de Latinoamérica es muy parecida, pero de otros países que van en camino de desarrollo o desarrollados y no es así. O sea, las capitales a veces son las ciudades más chiquitas. El mismo Estados Unidos, el Washington DC, que es la capital de Estados Unidos, es una ciudad chiquita. Y ahí realmente lo que está son las instituciones de gobierno, pero que haya economía ahí. La gente no va a vivirse ahí porque es súper caro, los diputados pueden pagar esas casas, ¿no? Entonces, y las ciudades grandes casi siempre están cerca y hay que decirlo así, de los cuerpos de agua, especialmente el mar. Porque de esto es histórico, pues los cuerpos de agua siempre no solo te dan la subsistencia, te ayudan a la agricultura, sino que es un medio de transporte. Entonces uno ve grandes ciudades, las grandes ciudades del mundo, Nueva York es un puerto, Los Ángeles es un puerto, San Francisco es un puerto, Barcelona es un puerto, Londres es un puerto, Río de Janeiro es un puerto. Entonces, en cambio nosotros aquí nuestros puertos son los pueblos más chucos. Bueno, el de Puerto Barrios hay que reconocer que el alcalde de allá va más o menos queriendo hacer algo, pero aún así, de verdad es un subdesarrollo. Entonces, lo centralizado de verdad, y no nos va a dar tiempo hoy a entrarle más a fondo, pero sí es una realidad. Nuestra sociedad, nuestro país es altamente centralizado. Punto número dos, lo que vos decís, recursos se han enviado al interior del país porque hay una ley de descentralización que tiene ya bastantes años de estar en vigencia y que le ha asignado fondos al interior del país, algunos justos, algunos injustos. Sigue teniendo mucho más fondos la ciudad. Eso es un hecho y lo vamos a discutir otro día, vamos a mostrar los datos, porque la ciudad tiene, yo diría, 50 veces más que la mayoría del interior del país. Eso lo vamos a discutir en otra ocasión, pero de que se les ha llevado recursos, se les ha llevado. Y entonces, tenemos alcaldes de todo tipo en el interior del país, unos han salido buenos, por ejemplo, Guastatoya. Fíjense, hay un cuate que nos decía, miren, Sanarate era el municipio más importante del Progreso, pero de repente llegó un alcalde ahí que lo empezó a traer para abajo y al mismo tiempo llegó un alcalde de Guastatoya que lo empezó a subir, que es David Dichos, que paz descanse. Y entonces ahora Guastatoya está más ordenado, hay un poco, todavía no lo que se necesita, un poco más de oportunidades. Entonces, digamos también el tema de los recursos que llegan y que los alcaldes no los saben usar. Pero yo no me quiero centrar mucho en eso porque creo que puede ser un tema específico. Podemos traer algún invitado de qué es lo que pasa con estos alcaldes. Podemos traer un invitado de allá de Sanarate para que nos diga por qué el que no sale ese alcalde de ahí. Lleva como 30 años ahí en la MUNI. Y creo que en Comalapa ya va uno queriendo alcanzar el Paraguay. Pero yo quería hablar un poco más allá de eso, de la centralización y de los recursos. Porque yo
yo considero, es mi opinión muy personal, que no se trata solo de asignar recursos del Estado. Es importantísimo porque es la base, pero al final los recursos del Estado es un tema administrativo, es un tema que sirve para los servicios. Recordemos que los gobiernos, es diferente a Estado, ¿no? Gobierno y Estado, otro día vamos a platicar de eso, la diferencia entre gobierno y Estado, porque se nos suele confundir. Pero los gobiernos, su misión principal es dar servicios públicos a la sociedad, a la población, y también tener una visión de largo plazo para conducir a sus pueblos hacia. Entonces, ¿qué es el principal problema que yo veo aquí? Porque se le puede mandar, de verdad le podemos cuadruplicar los fondos a Sanarate, podemos tener un buen alcalde y seguramente podría mejorar un poco la situación. Pero realmente es el gran modelo económico del país. Porque lo que falta en los pueblos del interior del país para generar esas oportunidades, porque las oportunidades no crean que un alcalde puede generar, voy a firmar, a partir de este mes van a haber 30.000 empleos para mi pueblo, van a haber oportunidades y ya es un decreto y cumplas. No es así. Las oportunidades es un fenómeno económico. Entonces, el fenómeno económico, medios de vida, hay un término que tenemos que tener presente siempre en la mente. Ningún municipio, ningún pueblo se puede desarrollar si no es en una primera base de sus medios de vida o medios de producción, que se puede llamar también de otra forma. Entonces, hay un terrible problema de que hay muchos municipios que de verdad sus medios de vida son muy, por así decirlo, muy muy escasos, no tienen muchas posibilidades de crecimiento en esa línea, pero hay otras cosas que sí pueden ser. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Por qué es que el modelo económico nuestro está tan centralizado y no se aprovechan los medios de vida del interior o no se generan otras oportunidades donde los medios de vida son escasos? Carlos. Bueno, yo pienso que inicialmente este problema tiene que ver con la visión con la que se construyó el Estado. Pues, recordemos que aquí se utilizó un modelo basado en el sistema americano que es centralizado. Sin embargo, esos países, pues, a lo largo de la historia se han ido como expandiendo. Entonces aquí vemos que lo que es la recaudación de impuestos, lo que es todo el sistema del gobierno, oficinas y todo eso, se encuentra centralizado en una sola parte. Entonces, ¿qué pasa? A los pueblos no les llega a esas oportunidades. Entonces, tenemos alcaldes, tenemos autoridades que no saben cómo provocar que haya un desarrollo, que era un poco lo que vos decís, ¿verdad? Que el desarrollo hay que provocarlo, hay que ver cuáles son las planificarlo, entonces hay que ver cuáles son las potencialidades que tiene cada territorio, cada municipio, cada departamento, y eso habría que trabajar en función de ellos. Y eso es lo que no se ve aquí, ¿verdad? Aquí vemos que los alcaldes llegan y algunos son populares y les gustan a la gente, la verdad, y todo, pero realmente no tienen una preparación, no tienen un conocimiento donde ellos puedan analizar el problema y ver cuáles son las potencialidades de cada lugar y explotarlas, pensando en un largo plazo, pues un mediano o largo plazo. Pero aquí no pasa eso. Yo creo que de esa parte deberíamos como sociedad pues analizar qué candidatos son los que realmente tienen una visión de mediano y largo plazo y apostarle a ellos, pues tal vez como lo hemos dicho aquí, tal vez un cambio generacional de las autoridades creo que puede ser una solución porque ahora los jóvenes tienen otra visión, tienen otra forma de ver las cosas y creo que también habría que darles la oportunidad. No sé cómo lo ves. Yo pienso ¿Ves un que, sistema sí, yo planteaba que sí, definitivamente este país es un país centralizado. Eso para mí que obedece a muchas circunstancias, como las que dice Juan Carlos. Pero yo creo que no ha sido siempre así. Por ejemplo, la época de la revolución, creo que esos gobiernos, los dos gobiernos de la revolución, sí trataron como, precisamente como estábamos hablando hace en otro programa, el tema de la urbanización, que se tiene que planificar. Esos gobiernos yo siento que sí también tenían como un poco más de claridad de planificar el país y trataron de descentralizar un poco. Me voy a ir al tema de educación. ¿Se acuerdan de que hablan muchos de las famosas escuelas de tipo federación? Pero fíjate vos que esa es una forma de descentralizar la educación. Por ejemplo, hablando, había que ver otras cosas. Pero por ejemplo, eso sí era una cuestión visionaria, creo, que para ese momento. Digamos, no dejar solo esos tipos de escuelas, porque aquí tal vez ya bien, pudieron haber,
porque las mejores escuelas estaban aquí, pero ellos trataron de llevar, creo que casi una por departamento, no sé cómo se fueron, Sí. pero trataron de descentralizar, o sea, tenían una visión de descentralización. Pero luego de eso, yo creo que ahí los demás gobiernos, después de la revolución, yo creo que sí, tenían una visión. Aquí pueden entrar otros temas. Yo siento, aquí entra otro tema, tal vez un poco Soltalo. de la Ideológico. cuestión de la Soltalo, ideológico, sí, la cuestión de la oligarquía, podría decir, o la cuestión de los que manejan el país, que no les ha interesado mucho el interior porque sus, digamos, como que sus intereses están muy localizados, muy aquí, y no quieren soltar el control, porque también descentralizar es ir soltando el control para que entonces ya algunos, imagínate vos que este alcalde de Sonate logre hacer un buen desarrollo ahí, ya parte del poder se va con él, ¿no? Fíjate Sí, que, pero te voy a interrumpir ahí para también hacer un poco más caliente la cosa. Coincido y no coincido en unas cosas con vos. Con vos pues hablaste más de la parte de gobierno y administrativo, pero era un poco lo que hablamos, porque es que los medios de vida no se empujan más hacia el interior del país. Y aquí voy a decir algo atrevido, vos usaste una palabra que es muy de izquierda, hay que ir ya dejando eso atrás, pero está bien, aceptamos tu pata por la que... no, esta mesa, el callejón, No, pero fíjate que voy a decir algo que se acomoda un poco a tu rollo, porque yo también he recibido un poco de formación en esa línea. Pero fíjense, sí es cierto de lo centralizado y que hay una ideología, de que aquí, digamos, las élites que hubo en ciertos tiempos, porque esas élites ya no son el gran poder de este país, ya esto se ha diversificado, pero seguimos con el mismo sistema, otra vez vuelvo a hablar de sistema centralizado. Ustedes ven nuevo rico que sale y nuevo rico que se viene para abajo y aquí. Entonces, pero es otra vez, no se metieron un sistema ese centralizado en la cabeza que todos estamos reaccionando de la misma forma. Con lo que no estoy de acuerdo, y ojo con esto, con lo que no estoy de acuerdo es con que estas gentes que en su momento se le llamaba el término que vos dijiste, élites económicas, como les queramos llamar, gente que hay que reconocer, pues sí hacen producir el país, es lo que hay y hay que eso tiene que diversificarse y nos toca a nosotros y los que vienen atrás de nosotros. Pero lo que no es correcto es que ellos traen todas sus cosas acá, eso no es cierto. No quiero decir nombres y apellidos, pero por ejemplo, el azúcar no se produce en la ciudad. ¿Sí? El azúcar no se produce ni se trabaja en la ciudad. Se produce y se trabaja en el interior del país. Todos los departamentos de la costa sur, que por cierto ya mandaron a la fregada el ganado, el algodón, el lule, todo lo que había en la costa sur lo mandaron a la fregada y ahora es un gran paisaje de caña. de palma africana, eso. Y ahí están metiendo palma africana y hay bananos por allá cerca de la frontera con México. Pero toda la costa, o sea, la mayoría de grandes empresas y corporaciones, no es cierto que tengan aquí tienen sus casas y sus oficinas, pero su empresa, su productividad está en el interior del país, el progreso. El progreso, ahí está la fábrica de cemento más grande, no de Guatemala, de Centronel. Está ahí en el progreso, se llama igual. Voy a decir marca, pero ya usted lo adivina. Y allá hay calles que no tienen, ahí se saca el cemento de ese municipio y hay calles que no tienen cemento. Entonces, estos señores tienen allá su gran fábrica, que por cierto que ya se ve desde la estación espacial, ya se volaron todos los cerros que había ahí y siguen dándole, ¿verdad? Le siguen sacando que el subsuelo es, según nuestra ley, es del Estado, quiere decir, el Estado somos todos. Entonces, es del Estado, pero bueno, a otro día entramos también en ese debate. Pero estos señores tienen allá su producción, pero aquí tienen sus oficinas, sus edificios, lindos edificios, porque hay uno cerca, y sus mansiones, y sus helicópteros, y todo el asunto que tienen, que es bueno, que Dios los bendijo. Entonces, ¿qué es lo que creo yo? Que este sistema, es cierto, es centralizado y tiene una visión que viene muy arraigada y muy antigua. Y yo lo he llamado así, y a veces me han criticado por eso, pero de verdad los del interior tenemos que entender que eso es digamos, la raíz del gran problema. Tenemos un sistema y que Guatemala, y se ha hablado mucho, está visto como una finca. Y no solo por esos señores no solo por esos señores, digamos, las corporaciones, que está apagado esto. Está apagado, déjale. Sí, no me tiene que... Pero bueno,
que el país este sistema lo hace ver como funciona una finca. Entonces que el término suena un poco duro. ¿Por qué como una finca? Y no solo son esas grandes corporaciones que hace mucho tiempo se fincaron en lugares del interior del país, pero miren, ellos viven aquí, viven chilero aquí, pero donde tienen sus empresas, su productividad, no dan nada para allá. ¿Y por qué es eso? Vemos como una finca. ¿Cómo es una finca? Los que conocemos o alguna vez trabajamos en una finca, sabemos cómo es una finca. La finca es una gran extensión de terreno donde puede haber ganado, pueden haber cultivos, pueden haber algunas actividades económicas que están alrededor en la tierra. Pero en el centro de la finca regularmente está lo que se le llamaba en aquellos tiempos la casa patronal. La casa patronal era una casa que estaba bien bonita, ahí había agua, ahí jardines, esos pates tenían ahora, ya le ponen aire acondicionado, ahí metían sus carros, sus esclavos. Y la gente, pues ya eso fue hace mucho tiempo, pero la gente, los trabajadores que trabajaban en las fincas, vivían en covachas, digamos, por así decirlo, o galeras. Eran potreros. O potreros alrededor, cerca de donde estaban los medios de producción, o sea, tenían los trabajadores allá. Y entonces el señor de la finca, pues sí, se levantaba en la mañana, se bañaba y todo, agarraba su caballo, su tractor, su pick-up y se iba a ver cómo estaba la siembra y a ver cómo estaban trabajando, y luego se regresaba a su casa, se echaba su baño, miraba su programa de tele, cenaba con su familia. ¿Qué pasa con muchos de estos trabajadores que sufrieron eso? Digamos, sufrieron en el sentido de que tenían un trabajo, pero no era bien recompensado, no era bien pagado, no había, digamos, no sentían ellos el fruto de su trabajo. Pero muchos de estos tuvieron que sus hijos los mandaron a estudiar, tuvieron la oportunidad y ya se volvieron también empresarios. Resulta que estos que fueron hijos de los que trabajadores de la finca están replicando el mismo modelo. Van y ponen su negocio y se vienen a vivir acá, o a veces viven en algunas de las ciudades, pocas ciudades que están en el interior, con la misma dinámica, o sea, el mismo sistema centralizador, el mismo sistema de que nuestro país sigue administrándose y viendo como una finca. ¿Creen ustedes, coinciden conmigo en eso de la finca? No, Yo tampoco coincido con esto último que dijiste, no había que ver datos de cuánta gente puede hacer eso y que después de haber sido trabajador de ahí está ahora con las fincas. No con fincas, pero replicando el modelo de centralizarse. Había que ver números, no podía aventurarme a decir que eso es así, pues puede ser. Yo lo que he visto de la gente del interior, que yo vengo de ahí, mis papás trabajaron en esas fincas para esos grandes finqueros, muchos no eran de aquí, eran de otros países, ahora tienen algunos de aquí, pero la mayor parte, algunos se fueron a los Estados Unidos porque están explotados aquí y como vos lo estás diciendo, que les pagaban una miseria cuando se les pagaba algo, pues muchas veces solo les daban un poco de producto y con eso se arreglaba la cosa. serán los tiempos anteriores. Te estoy hablando del tiempo de mi abuelo, ¿no? O sea, algo que sí me cruzó a mí, que yo vi, del tiempo de mi papá, todavía vio, o sea, siempre Pero los nuevos ricos de ahora, yo estoy hablando de cosas que no son más. pero los nuevos ricos de ahora, la nueva gente que tiene, los nuevos empresarios, hay un empresariado emergente que está generando más empleo que la anterior, las Siempre ha sido así, pero no, son no, las, siempre son, ha sido son así, los el modelo empresarios, pero son los Yo, en primer empresarios. lugar, no creo que están pintando muy negativo al empresariado, pues yo creo que no se puede medir igual a todos. Hay unos que dan un poco más, otros dan menos, otros no dan nada, como ustedes dicen. Unos quizás sí explotan, pero yo creo que también sería injusto ponerlos a todos en la misma bolsa. Yo creo que hay empresarios buenos que sí están haciendo bien las cosas, tributan, dan empleo. Es cierto, a veces habría que medir qué es. No, pero estás habría que ver qué es No, pero estás un confundiendo. ingreso justo y qué no, porque Sí, mira, pues, al final te lo permitir. Son Permitir, porque Es que es que mira, los salarios y los ingresos que se puede dar a un trabajador No, es que no estás confundiendo. dependen de lo que el empresario quisiera darlo. Es que hay un mercado que pone los precios. Es que ahí está la confusión. Si me no, dejas hacer el paréntesis, te aclaro. Mira, pues, papito, mira. no, Es que lo que no pasa podría es que estábamos hablando de las fincas. Entonces estamos No, pero esa era una metáfora. Exactamente, digamos de la finca. Ya Era una a nivel de finca sí. Pero a nivel de empresariado es otra cosa. O sea, ahí quiero hacer una diferencia. Yo no estaba hablando del empresario, estaba hablando del finquero, que era el tema que estaba No, hablando. pero esa no es una metáfora, Julio. Yo sobre esa O sea, metáfora. la metáfora es decir, no es que sigamos Lo que están, viendo esa es la discusión, yo entiendo así, de que se está repitiendo ese modelo de la finca.
Ahora hay más que fincas, ¿verdad? Es Aquí hay- que miren, Es que aquí está hablando perdón, todo, ustedes se confundieron aquí. La finca es una metáfora. O sea, yo no estoy diciendo que siguen fincas, que seguimos en un modelo que las fincas es nuestro modelo. Quiero decir que sigue el modelo. Está bien, estoy de acuerdo con vos. Hay empresarios. Yo no estoy diciendo que sean malos los empresarios, no me confundan. Ni yo tampoco. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que muchos de los empresarios o las corporaciones, lejos de promover un desarrollo hacia afuera, ellos mismos, o sea, porque ellos tienen sus cosas allá, siguen con la mentalidad de central. Por eso hablaba de la finca, es una metáfora, la mentalidad de regresarse a su casa patronal, o sea, la mentalidad de que todo el desarrollo esté centralizado aquí en la ciudad capital. Yo te puedo preguntar, yo sé que hay de todo tipo, pues, pero, por ejemplo, los dueños de la fábrica de cementos que está allá, ¿viven en Sanarate? No viven allá. Entonces, solo eso quiere decir, no es ni malo ni bueno, sino que simplemente hay un modelo mental que tenemos y que lo traemos arraigado, que nosotros mismos también lo podemos estar replicando. Por eso decía, ¿cómo hacemos para que esos medios de vida empiecen a generarse y a promoverse en el interior del país? ¿Cómo hacemos para que nuestros empresarios, por ejemplo, que se den cuenta que donde ellos tienen su productividad está en el interior del país y que hay que descentralizar para allá temas no solo de gobierno, sino los mismos medios de vida? ¿Cómo hacemos para multiplicar eso que ellos les ha dado, que la bendición de estar bien? ¿Cómo le hacemos? Para mí que con liderazgo y planificación, ¿no? O sea, realmente que aquí venga alguien y que planifique eso, que lo piense de esa manera y que no se vendan los intereses de la gente que le interesa que, que aquí esto esté descentralizado. Por ejemplo, ¿Les interesa o están acomodados? o están acomodados. Por ejemplo, yo una cosa que haría aquí inmediato, porque aquí estamos hablando de que ya la ciudad ya tocó, es sacar el aeropuerto de aquí de la ciudad. Es que ya no se puede mucha. El aeropuerto casi aquí en Salvador podemos ver que el aeropuerto está fuera. Ya no cabe aquí. El aeropuerto podemos ponerlo en la escuela, eso va a generar desarrollo allá, o en cualquier otro departamento cercano donde ya podamos empezar un pequeño respiro ahí y liberamos de esta área de la zona 13. Por decirte una cosa así pragmática para que la gente, una acción concreta, ¿va? De lo que yo haría. Eso es el aeropuerto. ¿Va? Yo creo que tiene que haber incentivos para que se descentralice todo. Digamos que podrían ser a través de impuestos, a través de, o sea, de dar algunas rebajas o algunas concesiones a cambio de lo que se ha planteado, algunos candidatos lo han planteado, no sé decir que no, de que, por ejemplo, en estos departamentos que están deprimidos, creo que vos lo has dicho también en las presentaciones que yo te he visto, que se les dé alguna oportunidad a los empresarios de pagar menos, llevando sus empresas a otros departamentos que están deprimidos, sería una buena opción. Lo otro es la infraestructura, que llegue la infraestructura ahí, la infraestructura de por sí abre las puertas para que el comercio, la industria, todo se instale en lugares donde actualmente no está. Pero yo creo que sí hay otras formas de hacerlo y también no estoy muy de acuerdo con esa visión de ver al empresario como enemigo. Sí, no, nadie está viendo que el empresario es enemigo. El buen empresario. No aderezado, pero hay empresarios igual que políticos, igual que siempre hay buenos y malos, o sea, hay matices, no todos son buenos ni todos son malos. sí. Sí, yo creo. Ahora, lo cierto y que coincido con vos, yo digamos, les recuerdo, era solo una metáfora lo de la finca, aquí ya trascendimos de eso y hay una nueva, Sí, eso ya han emergido nuevos empresarios, pero aún seguimos centralizados, o sea, hay nuevos ricos, nuevos empresarios, pero no se ve eso en el interior del país, el interior del país sigue teniendo menos oportunidades, sigue teniendo menos infraestructura, menos escuelas, menos hospitales o de menor calidad. ¿Cómo es posible? Miren ustedes, de verdad, por eso sí hay que ponerle un poco de sentimiento a eso, pero ¿cómo es posible que, por ejemplo, una cabecera departamental como Mazatenango, Suchitepeques, desde que yo la conozco, ahí para entrar a la cabecera, a la ciudad de Mazatenango, uno va en la ruta al Pacífico, que por cierto, la ruta al Pacífico lleva a la frontera de México y es un desastre esa cosa, 2 carrilitos y es una trancazón ahí terrible. Pero ¿cómo es posible que uno va ahí y para poderse meter hay que esperar? Ahora le hicieron un carrilito así para que uno espere un ratito ahí en lo que dejan de pasar los trailers y poderse meter cuando uno puede y ojalá no se le atraviese a uno un tuk-tuk porque se le pasa llevando el por baja.
Sanarate es otro ejemplo. Le llaman la cosa de la muerte. El Paso de la Muerte, ya un municipio bastante grande que no tiene un paso de nivel. O sea, Mazatenango no ha tenido un paso de nivel para poder entrar a la ciudad. También Sanarate. Shell hace poco no ha tenido, hay muchos cabeceras municipales, por no decir otros municipios que no tienen eso. Y va uno aquí a la ciudad, por ejemplo, el área de Cayala, solo el área de Cayala, si ustedes, cuando me refiero al área, es toda la periferia de Cayala, solo ahí hay 4 pasos de nivel. Hay un paso de nivel que lleva para las universidades. No digo que esté mal, que no sea necesario, sí que bueno, pero si podemos hacer 4 pasos de nivel en el área de Cayala, no poder hacer un pinche paso de nivel en la entrada a Mazatenango o un pinche paso de nivel en la entrada a Sanarate, un pinche paso de nivel, Julio, ahí en la entrada del pueblo, pero se llama, el lugar, ¿cómo se llama? Zaragoza. Zaragoza, de verdad, ahí es un, miren, a los que les gustan los juegos, los patojos que juegan, ese juego está, de verdad, cruzarse ahí, quedarse en medio carril y No, los esperar que invitamos a los que quieren sentir adrenalina, vayan al Paso de la Muerte de allá de Sanarate o vayan, o crucen para Comalapa de Zaragoza sobre la Interamericana, ahí van a sentir esa adrenalina que buscan. Entonces sí necesitamos de verdad la descentralización, que llegue el desarrollo al interior del país y creo ya se nos acabó el tiempo, pero de verdad ahí sí coincido y creo que los tres coincidimos en eso. El empresario pues su trabajo es generar productividad, generar empleo, pagar salarios justos, dar precios justos, pero es producir. Al final lo que busca es una ganancia y eso es lo que debe hacer, no se le puede pedir más que pague sus impuestos y que dé salarios justos y precios justos. Entonces, quienes deben dirigir una nueva política para expandir el desarrollo, las oportunidades, el empleo hacia el interior del país, hacia nuestros pueblos, nuestros municipios, pues son las autoridades, el gobierno central en una primera línea y las autoridades locales, los alcaldes, los gobernadores, los diputados, ya trabajemos para descentralizar, para llevar esos pasos de nivel para allá, para llevar infraestructura, lo que vos decís, de verdad. Nosotros tenemos un gran maestro en economía que nos dice los 5 factores de la competitividad. No los voy a repetir todos ahorita, pero los más básicos. Gobernabilidad, ¿verdad? Gobernabilidad. Y ¿eso qué quiere decir? Que haya seguridad, que haya presencia del Estado, y eso no pasa en el interior del país. Y uno de los más importantes es infraestructura. No hay carreteras para nuestros pueblos. Hay cabeceras en Huehuetenango, yo que me he recorrido, hay cabeceras por las Huistas y esos municipios que todavía la calle para llegar a la cabecera municipal es de tierra. No puede ser ya en pleno siglo XXI, eso parece como una cosa del siglo En Jalapa, XX. hay un municipio de Jalapa, así, pura terracería. Pura terracería. Entonces, bueno, conclusiones para esto y para que sigamos hablando de esto un poco más allá en otros programas. Bueno, yo creo que hay que hacer un análisis de estas leyes que le otorgan presupuestos al poder local, porque yo tengo conocimiento ahí de que esta ley se modificó hace unos años y que se hizo intencionalmente para beneficiar a la ciudad, dándole más recursos. Y creo que eso en algún momento lo vamos a discutir acá. Creo que eso es parte de lo que provoca esa desigualdad entre la ciudad y el resto del país. Se premia aquí a la ciudad porque genera más ingresos, pero realmente vemos que muchos de estos ingresos, digamos, no están bien ganados, llamémoslo así, y cuando deberíamos tener un modelo como era anteriormente, donde los recursos se daban de acuerdo a la cantidad de población que había. Yo creo que esa parte que se perdió ahí por beneficiar a la ciudad es la que ha provocado de que haya tanta desigualdad y que no lleguen los recursos realmente de una manera equitativa al interior de la República. Entonces creo que es un digno de que lo analicemos otro día más despacio acá. Sí, pues yo lo que puedo decir es que decirle a los políticos, especialmente los que están administrando el país y los que quieran administrar, de verdad que tengamos una visión un poco más amplia y planificada del país para poder descentralizarlo, y los departamentos del interior tienen por sus propias potencialidades, como decía Juan Carlos. Creo que podemos hacer de este país un país mucho mejor, darle oportunidades a esos niños que no la tienen ahora para que también la gente no se siga saliendo de aquí, ¿verdad? Que esa migración tan fuerte que hay, pero para eso necesitamos un trabajo planificado, porque no, digamos, nos pueden dar todo el pisto que nos están dando ahorita,
pero si no hay un plan para trabajar ese dinero, lo vamos a desaparecer. Lo Vamos a gastan empezar. en fiestas los alcaldes. Exactamente, se vuelve fiesta. La Entonces, fiesta patronal, la elección de la flor de la feria. yo diría que por ahí tiene que ir la cosa, veamos un liderazgo fuerte y que planifique el país. Eso Pues pues, yo lo que les puedo decir y a los paisanos como nosotros del interior del país, hay que despertar mucho, hay que despertar porque sí, ya mucho tiempo que hemos estado en el interior del país abandonados. Somos la mayoría, de verdad. Fíjense que en el padrón electoral, a la hora de votar, la ciudad capital y los municipios del departamento de Guatemala solo representan el 23% del padrón electoral. Quiere decir que el 77% del padrón electoral está en el interior del país. Empecemos a pensar también en candidatos que lleguen a la presidencia que representen el interior del país. Porque entonces esa gente sí ha vivido en el interior, sabe que se tuvo que vivir de ahí porque no había chance, sabe que sus carreteras son de terracería, saben que no hay agua, saben que no hay basureros. Entonces esa gente ya puede llevar al menos en la mente decir, bueno, hay que distribuir un poco más los recursos para apoyar y sobre todo generar oportunidades y medios de vida para el interior del país, que haya empleo y oportunidades para nuestra gente en el interior. Gracias y nos vemos la otra semana en este podcast Callejón sin salida. Gracias, jóvenes. Gracias.